Unidad 1. Fundamentos de diseño de reactores químicos. La cinética química y el diseño de reactores están en el corazón de casi todos los procesos industriales. Cuando hablamos de la palabra cinética, en sí misma su significado es velocidad. Es decir, que para poder entender el diseño de reactores, primero tenemos que tener claro de qué manera se transforman los reactivos en productos y, para nuestro campo, a qué velocidad lo hacen. Es decir, debemos tener bien entendida por medio de una relación matemática cómo se transforman los reactivos en productos y a qué velocidad. De la selección del sistema reactivo depende la operación segura y económica del proceso, ya que el sistema reactivo debe estar bien entendido, es decir, debe haber un modelo que refleje lo más fiel, de una manera lo más fiel posible, a qué velocidad se transforman estos productos y así manipular el sistema para promover esos productos que nosotros queremos tener y no tener subproductos y hacerlo de una manera responsable, económica y ambientalmente sostenible. El diseño de reactores está presente en muchos sistemas industriales, ambientales y biológicos. Es decir, que aunque muchos sistemas no estén presentes en la industria, muchos sistemas se comportan, por ejemplo, los ambientales, como si fueran reactores. Por ejemplo, para modelar el comportamiento de un lago se hace como si fuera un reactor. O también para modelar el comportamiento de la producción de algunos insumos biotecnológicos, también utilizamos el diseño de reactores para ver cómo se comportan muchos microorganismos y muchos tejidos vivos y así producir bienes y servicios de calidad biotecnológica. Cuando hablamos de velocidad de reacción, la definimos como la velocidad es la rapidez con la que se consume una cierta cantidad de moles de una especie química para formar otra especie química. Es decir, lo que vamos a hacer es que siempre se va a tomar como referencia una de las especies. Generalmente se toma uno de los reactivos. Entonces, en una reacción química, un número detectable de moléculas de una especie se transforma en una nueva especie química y la masa total ni siquiera ni se destruye. Recuerde usted que se debe respetar la ley de conservación de masa. Las especies individuales que intervienen en una reacción en particular se conocen como reactivos si éstas desaparecen o productos si se forman con una velocidad determinada. Generalmente se usa como referencia la velocidad de desaparición de un reactivo, ya que recuerde usted que dentro de una reacción dichas proporciones están fijas, ¿sí? Las proporciones en las cuales se mezclan productos y reactivos. Y una vez ya tengamos definida la velocidad a la cual desaparece un reactivo, la velocidad de aparición de un producto también queda definida. Entonces, la velocidad de desaparición de la especie A es el número de moléculas que se pierden o que pierden su identidad química. Es decir, cuando yo hablo de identidad química, quiere decir que se transforman en otras, es decir, reaccionan. Por unidad de tiempo, por unidad de volumen, debido a la ruptura subsecuente y formación de enlaces químicos durante el curso de la reacción. Es decir, que la velocidad de reacción es la velocidad a la cual la concentración de una especie cambia en el tiempo, es decir, unidad de moles por unidad de volumen por unidad de tiempo, cosa que definiremos más desde el punto de vista matemático más adelante. Existen diferentes tipos de reacciones químicas, como se puede encontrar, se pueden clasificar como de descomposición, combinación o isomerización. Cada una tiene sus características que las diferencian. Aquí tenemos algunos ejemplos de las reacciones de descomposición, es decir, cómo el cumeno se decompone en benceno más propileno, o de composición, la hidrogenación de propileno. También tenemos la polimerización del estireno, donde muchas unidades iguales se juntan para formar un polímero. ¿Cómo se expresa la velocidad de reacción? Como les decía en las diapositivas anteriores, la velocidad de reacción se expresa como el número de moles que reaccionan por unidad de tiempo y unidad de volumen. Es decir, si nosotros ponemos moles por litro por segundo, es decir, el cambio de concentración en la unidad de tiempo.
La nomenclatura para definir estos se utiliza la letra R, pero ojo, se define como la velocidad de reacción de desaparición o también de formación de un producto. Si R sub I es menor que 0, quiere decir que es un reactivo, es decir, se descompone. Y R sub I es positivo, es un producto, es decir, se forma. La R viene por la palabra en inglés ratio o cambio en la concentración de un producto o de un reactivo. A veces es más conveniente, sobre todo cuando se tienen reacciones heterogéneas, es decir, donde intervienen más, digamos, más de una fase, es decir, por ejemplo, gas sólido o líquido sólido, expresar la cantidad de moles de A que desaparecen o que reaccionan por cada unidad de masa de catalizador. Por eso es que cuando definamos R', es decir, R' generalmente la que tiene la coma, lo que estaremos diciéndole es cuántas moles de A reaccionan por unidad de tiempo por unidad de masa de catalizador. Esto cuando estemos viendo este tipo de reacción. Lo que debes saber. La ecuación de velocidad para R sub I es una ecuación algebraica que es función de las propiedades de los materiales que reaccionan y las condiciones de reacción, es decir, concentraciones, temperatura, presiones y en muchos casos catalizador. La ecuación de velocidad de R sub I es independiente del tipo de reactor donde se lleva a cabo la reacción. Es decir, esa velocidad o esa expresión matemática es función intrínseca del tipo de reacción, no del tipo de reactor. Las propiedades y las condiciones de reacción de las especies que reaccionan pueden variar con la posición de un reactor, en un reactor químico. Por tanto, R puede ser una función de la posición variante de un punto a otro en el sistema, aunque lo que se quiere es que la velocidad de R sub I sea lo más homogénea posible en todos los puntos del sistema, ya que si usted tiene, por ejemplo, una velocidad más rápida en ciertos puntos de reactor que en otros, puede que se le acumule el calor y vaya a tener problemas para ya sea inyectar calor al reactor o sacar o retirar ese calor por medio de un dispositivo como una chaqueta o un intercambiador de calor. Lo que debes saber. La ley de velocidad de reacción química es una expresión algebraica y depende de la concentración. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos una forma matemática general, es decir, la velocidad de desaparición de A es igual a una constante que es función de la temperatura y a otra que es función de las concentraciones. Si vemos esta expresión aquí, la expresión K es función de la temperatura y tiene en general la forma de Arrhenius. Recuerde usted, energía de activación, la constante R y la temperatura. Entonces, el término de temperatura sigue la ley de Arrhenius. El término de concentración es propio de cada reacción. La dependencia de la concentración de la ley de velocidad se ha de determinar por observación experimental, porque sepa usted, las reacciones químicas son procesos tan a pequeña escala y tan rápidos que es muy difícil hacer modelos teóricos, aunque existen algunos, de cómo es este tipo de procesos. Hay que observarlos en el laboratorio y confrontarlos contra modelos teóricos. Por ejemplo, la ley de velocidad por convenio menos RA corresponden a la velocidad de desaparición de A en la reacción. Es decir, si tenemos la reacción de A que produce producto, esta puede ser de primer orden, es decir, una constante proporcional a la concentración de A, de segundo orden, proporcional a una constante K al cuadrado, o tiene otras formas un poco más complejas. Estos son modelos que se proponen primero y después se confrontan contra los datos del laboratorio. Balances molares. Para hacer un balance de materia, se deben definir las fronteras del sistema, lo que se llama un volumen de control. Es decir, un volumen de control es esa sección del espacio en la cual usted quiere hacer su estudio. Entonces, iba a tener una frontera. Dichas fronteras van a ser atravesadas ya sea por flujo de materia o de energía. Entonces, si tenemos un balance de materia en un volumen de control, tenemos un flujo de un componente inicial que va entrando, un flujo de ese componente que va saliendo y tenemos aquí un consumo o generación. La G quiere decir que puede ser un producto reactivo. Los reactivos se consumirán o los productos se generarán. Si lo hacemos de forma matemática,
o forma diferencial. Quiere decir que la velocidad de acumulación en el sistema, es decir, este es el término diferencial, porque esto es una ecuación diferencial, es igual flujo neto de entrada, que es este término de aquí, más la velocidad de formación de I por reacción química, es decir, este término, menos el flujo neto de ese componente que sale. Este es un balance de materia de forma diferencial y lo utilizaremos como base para las ecuaciones de diseño para los diferentes tipos de reactores. La misma expresión que teníamos en palabras en la diapositiva anterior, ahora la tenemos aquí en forma diferencial, es decir, este término representa cómo cambia el número de moles en la unidad de tiempo. Aquí es igual al flujo de entrada de moles de ese componente más el término de generación o transformación menos el flujo de salida. Si las propiedades del sistema son uniformes, temperatura, presión, concentración, en todo el volumen de control, vemos que el término es un balance, como un balance de materia, esto es moles por segundo, sería igual a la velocidad de generación multiplicada por el volumen. Si eliminamos el término de volumen, le daríamos la consistencia dimensional a la expresión. Si R sub I varía con la posición dentro del sistema, hay pequeñas variaciones en el volumen, pero podemos considerar que R es uniforme, R sub I es uniforme, ya que esa es la suposición que se hace para el modelo. Si tenemos, por ejemplo, muchos diferenciales de volumen a lo distribuidos en todo el volumen de control, podemos hacer lo que se llama una suma de todos esos diferenciales. Es decir, tomando los límites adecuados y apelando a la definición de integral, recuerde usted que una integral es una suma diferencial de muchos términos. Tenemos en una diferencial sobre todo el volumen o una suma sobre todo el volumen de la velocidad por cada uno de los diferenciales, nos daría la cantidad de ese componente I que se está generando o que se está transformando. El balance general de materia con reacción química queda de la siguiente manera. El cambio diferencial del número de moles de un componente I en el tiempo es igual a ¿qué? Al flujo de entrada de dicho componente al volumen de control menos la salida de dicho componente al volumen de control más el término de generación o de reacción, que diferencialmente lo ponemos en función de la velocidad de reacción multiplicado por el diferencial de volumen. Este es el balance general de masa, con la cual se desarrollarán las ecuaciones de diseño para varios tipos de reactores industriales. Hablemos un poco ahora de lo que es la teoría de las colisiones. Dicha teoría fue propuesta por los investigadores Max Strauss y William Lewis a principios del siglo XX y explica cualitativamente cómo ocurren las reacciones químicas. Recuerde usted que para que una reacción química se dé, debe haber un movimiento molecular, es decir, unos choques moleculares para que las reacciones, para los componentes puedan reaccionar. Solo una cierta fracción de dichas colisiones totales causan un cambio químico. Estas son las llamadas las colisiones exitosas. Y debe haber un nivel mínimo de energía de dichas colisiones para que la reacción química se dé. Las colisiones exitosas tienen una energía suficiente y es llamada energía de activación, recuerde usted el término de Arrhenius, al momento del impacto para romper los enlaces existentes y formar nuevos enlaces, resultando en productos de reacción. Efectos de la temperatura sobre la velocidad de reacción. La velocidad de casi todas las reacciones químicas aumenta, en general, con la temperatura. Se duplica o triplica cada 10 grados centígrados de aumento. Una de las ecuaciones más utilizadas para representar la variación de la constante de velocidad con la temperatura es la ecuación de Arrhenius que vemos aquí abajo, que tiene un término dependiendo de la temperatura, de la energía de activación y de la constante de los gases. Entonces, la energía de activación se define como la energía mínima que deben tener las moléculas antes que la reacción ocurra. Y el factor E elevado a la menos EA sobre RT es el factor que da la fracción de moléculas de choques exitosos.